YouTube. Y buenos días a todos y todas. Y un placer que estén por acá. Hoy tenemos el honor de contar con José Alberto Fonseca, de nuestra escuela, ¿verdad? Él estudió matemática, graduado de matemática y de ciencias actuariales de la Escuela de Matemática de la UCR. Y posteriormente se fue a hacer su maestría y doctorado a la Universidad de Bonn en temas de análisis numérico, digamos. Y posteriormente, ¿verdad? Ahorita se encuentra haciendo un postdoctorado en la Maison de la Simulación en París. Así que, Alberto, muchas gracias por tu anuencia a ser parte de nuestro coloquio. Hoy nos vas a hablar sobre curvas que llenan el espacio y aplicaciones en computación científica. Te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por la introducción, Juan Gabriel. Entonces, sí, a lo que vinimos. Em, Como dijo Juan Gabriel, yo hago básicamente análisis numérico, bastante aplicado, más en la parte de programación. Y en esa tarea eh, he utilizado bastante este tipo de curvas a nivel práctico. Entonces, me pareció bonito hablarles hoy un poquito de ellas desde este punto de vista. Entonces, vamos a empezar con una definición. Esencialmente, necesitamos definir qué es una curva, que básicamente es la imagen de un intervalo. Es lo que vamos a utilizar durante esta charla. Este conjunto que ven acá, entonces, son todas este conjunto es el que vamos a llamar la curva en sí, y para cada t, x igual a f de t es lo que llamamos la representación paramétrica de la curva. Entonces, como dije antes, y usualmente en aplicaciones también es un intervalo, y normalmente 0, 1 o menos 1, 1 o algo así. Para las aplicaciones en las que yo he trabajado, básicamente se trabaja en RN para N2 o 3. Pero Rn en teoría puede ser reemplazado por cualquier espacio vectorial con una norma de producto interno. Entonces, ya que sabemos ahora qué es una curva, entonces podemos definir qué es una curva que llena el espacio. Que aquí en adelante les voy a llamar SFC por las siglas en inglés, Space Filling Curves. Esencialmente, entonces, si tenemos una función continua de un intervalo en Rn, la curva correspondiente se llama una curva que llena el espacio si tiene contenido de Jordan positivo. Y el contenido de Jordan para n igual 2 o 3 es simplemente el área o el volumen. Eso es lo que vamos a usar acá. Entonces, si tomamos un conjunto de Rn y suponemos que esa función que nos dimos anteriormente es proyectiva, entonces la curva es una curva que llena el espacio si el área o el volumen de Q es positivo. Hace mucho tiempo, si se probó que si Q es bien portado, en el sentido si es una variedad con frontera suave, entonces no existe una función que sea una curva que llena el espacio y que sea biyectiva al mismo tiempo. Eugene Neto probó que una función así tiene que ser discontinua. Y ya que estoy citando un poquito de historia, expuse esta diapositiva para darles una pequeña pincelada de la historia de las curvas que llenan el espacio. Básicamente todo empezó en 1877, cuando Cantor demuestra que cualquiera dos variedades diferenciables de dimensión finita, estas tienen la misma cardinalidad. En particular, eso implica que, como para un caso muy particular, que hay una biyección en f entre el intervalo 0,1 y el cuadrado 0,1 cruz 0,1. A partir de eso, todo cambió. Esto era sumamente contraintuitivo para la época y naturalmente los matemáticos del momento empezaron a hacerse preguntas qué propiedades podía tener esa f. Como dije anteriormente, en 1879 Eugene Neto probó que esa función
biyectiva entre 0, 1 y el cuadrado, el cuadrado unitario tiene que ser discontinuo. Como punto interesante, la definición formal de curva a la que di anteriormente vino un par de años más tarde por Camille Jordan. Y dado que Neto demostró que una biyección de este tipo tiene que ser discontinua, entonces en la época se empezaron a plantear preguntas, bueno, ¿qué pasa si relajamos algunas hipótesis y en vez de que sea biyectiva, que solo sea sobreyectiva? Y en 1890, Giuseppe Peano da el primer ejemplo de una curva que cumple esas características. En 1890, David Hilbert da una construcción geométrica de la curva de Peano y un nuevo ejemplo de curva que llena el espacio, que es la curva de Hilbert. Ya luego más adelante vinieron otros tipos de curvas, como en 1904 la curva de Lebesgue, y más adelante la curva de Sierpinski. Con la curva de Lebesgue hay un montón de resultados súper interesantes porque, por ejemplo, hasta antes de que él diera ese ejemplo, todo el mundo creía que las curvas que llenan el espacio todas eran diferenciables en ninguna parte. Y Lebesgue dio un ejemplo de una curva que llena el espacio que sí era diferenciable. Eso abrió un montón pues de aplicaciones dentro de la misma matemática para estudiar esos objetos. Luego vino todo este asunto, como por ejemplo con la curva de Sierpinski y nuevos conceptos en topología, por ejemplo, ver que ciertas curvas podrían tener una dimensión no necesariamente estrictamente un entero. Y aquí puedo seguir, pero vamos a parar la historia hasta ahí. Luego hay muchas más propiedades interesantes de las curvas que llenan el espacio. Este pequeño interludio es solo como para darles una idea de que al inicio este tipo de curvas eran esencialmente una curiosidad matemática. Proveían contraejemplos por un montón de cosas, dieron origen a un montón de teorías, a nuevos conceptos en topología, por ejemplo, con cuestiones de cardinalidades, pero no fue hasta los años por ahí 50, 60 que se empezaron a desarrollar las computadoras digitales, que las propiedades de estas curvas las hicieron interesantes en problemas un poco más, pues más aplicados, tal vez fuera de la matemática. Entonces, yo sé que en el resumen de la charla les dije que les iba a hablar de la curva de Hilbert, la de Peano y la de Lebesgue, pero al final decidí solo concentrarme con la de Hilbert. Entonces, de hecho, la construcción geométrica que dio Hilbert, para poner para poder escribir. Pues estaba basado en la siguiente observación. Uno toma el cuadrado y lo divide en 4 partes y define una curva que recorre esas 4 partes. La idea de Hilbert era la siguiente: si yo tengo una curva que llena el espacio definida en un intervalo en el cuadrado unitario, entonces si yo parto si yo parto el cuadrado en 4 partes y parto el intervalo de salida en 4 partes, debería ser posible definir la misma función en esos subintervalos y repetir eso ad infinitum. Entonces, pues sí, la idea principal de esta construcción, que es muy bonita, es empezar con el cuadrado, dividirlo en 4 partes. Entonces, se define la curva aquí en la primera iteración como esta línea azul que estoy mostrando acá. Eso le podemos llamar H. En una segunda iteración, entonces dividimos todo en 4 partes iguales. Y en cada una de estas 4 partes, esto es como una copia de la anterior. Y entonces la idea es colocar estos objetos ya definidos en la iteración anterior en el nuevo objeto y rotarlos de una manera inteligente, de manera que yo los pueda pegar y que la función resultante sea continua. Continua en el sentido de que la pueda dibujar con un solo trazo.
esta idea da cabida a cosas súper interesantes. Por ejemplo, si ustedes ven acá, básicamente el patrón azul se está repitiendo acá en estas 4 partes. Entonces aquí me puede aparecer H. Esto le puedo llamar A, perdón. Este de acá esto le voy a llamar A. Este de acá es de hecho H. Este es de nuevo H y esto le puedo llamar B. Entonces, si uno escribe la curva que está a la derecha en términos de las operaciones elementales que utilizó para definir la primera, la H, por ejemplo, si yo digo que la posición inicial de un, pongámoslo así, una tortuguita, como las que a uno le enseñaban a programar antes. Entonces, para producir H, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que virar a la izquierda, avanzar, forward, virar a la derecha, volver a avanzar, volver a virar a la derecha y volver a avanzar. Si yo hago si yo escribo esta misma asociación de operaciones para este objeto de acá y luego intento identificar, reagruparlas de cierta manera o de manera inteligente, de manera que me parezca H en toda la expresión, entonces uno puede encontrar, esto le da pistas a uno para una recursión, para poder construir este objeto. Otra manera de verlo es que yo tengo, aquí los llamé A, B, C, como sea, pero otra manera de verlo es que yo tengo un símbolo primitivo H y este H lo uno con el otro que le llamo A y el otro que le llamo B, y entonces puedo proporcionar reglas de cómo transformo H en B y en A, y entonces podría expresar toda esta curva y la siguiente iteración utilizando ese conjunto de reglas. Eso se va más por el lado de una cosa que se llama sistemas y que está muy relacionado a la teoría de recursión. Vamos a borrar esto de acá y irnos para acá. Ok, siguiendo esa idea, una implementación simple de una recursión para construir la curva de Hill utilizando lo que se llama una graficadora con una tortuguita, básicamente ya les voy a enseñar qué es. Eso es esencialmente lo que me sale acá. Vean que al inicio yo les dije, si empiezo de esta manera, lo primero que tengo que hacer es doblar a la izquierda y luego dibujar el patrón anterior. Y así sucesivamente. Esto que está acá es realmente la descripción de estos 4 casos. Lo puse acá para expresar todo en términos del H que definí antes. Entonces, si yo defino eso así, entonces aquí voy a ejecutar una ventanita. Antes esto, en vez de una flechita, era una tortuga. Cuando uno le enseñaban a programar en la escuela o en el colegio. Y entonces podemos usar esa recursión para que se vea más bonito. Para realizar para dibujar la curva. Entonces, para la primera iteración es simplemente esta cosa que yo le llamé H. Y aquí puedo seguir iterando para dibujar la curva. Hay cosas muy
muy importantes a notar acá, y es que una de ellas es que, como ven, las curvas básicamente son copias de sí misma un montón de veces. A alguno le gusta la tortuguita aquí, ahora sí está dibujando. Esta propiedad es muy importante y eso es lo que se llama autosimilaridad, que básicamente dice eso, la curva, si yo le hago zoom a una iteración en particular, lo que más o menos obtengo es lo que dibujé al inicio, escalado o rotado de una manera adecuada. Entonces, una manera de definir la curva de Hilbert un poco más, menos heurística, sería como reconocer que para cada t en el intervalo 0, 1, yo puedo construir una secuencia de intervalos que contienen todos que van de manera decreciente, y cada uno es el resultado de dividir en 4 partes el intervalo anterior. Entonces la idea es que cada secuencia de intervalos se puede identificarse de manera única con una secuencia de subcuadrados correspondientes en 0, 1, en el cubo unitario, cuadrado unitario, perdón. Y la secuencia de subcuadrados, la idea es que converja a un único punto que va a ser la imagen del punto T. No voy a entrar en los detalles de hacer esto, pero esa manera de definir a H define una curva que llena el espacio. Para probar esto hay que probar una serie de puntos. La primera es que H está bien definida, es decir, que cada T tiene una única imagen y además ese es independiente de la escogencia de la secuencia de subintervalos. Hay que también mostrar que es sobreyectiva, es decir, que para cada Q en el cuadrado unitario es posible construir una secuencia de subcuadrados y que tal secuencia corresponde de manera única a una secuencia de intervalos en el intervalo de salida. Y hay que probar también que H es continua. Y de hecho, si uno se sienta a hacer la prueba, de hecho prueba algo mucho más fuerte, de hecho prueba que H es sueldo continua. Pero vamos a mantener esto aquí un poquito más, más desde un punto de vista práctico. Otra propiedad súper interesante es que H es una función que va de 0, 1 en R2, entonces uno puede escribirla como una función puede escribir estas funciones coordinadas, y es un teorema conocido que estas son las funciones que no son diferenciales en ningún punto. Como les dije antes al inicio, la gente antes creía que esta era la regla para todas estas curvas hasta que vino Lebesgue y dio su ejemplo de la curva de Lebesgue, la cual sí es diferenciable. Uno podría hacer un artilugio similar para definir la curva de Peano. En ese caso, lo que se hace es dividir el cuadrado en 6 partes. Y esto sería el patrón elemental. Y luego en la siguiente iteración divido cada uno de estos de nuevo en 9 partes. Y lo que se hace es intentar pegar este patrón elemental y rotarlo de manera que la curva resultante sea continua. Haciendo un análisis similar cuáles son las operaciones elementales que hay que hacer para realizar tal objetivo, uno puede llegar a una recursión para dibujar la curva de Peano, que es la que está ahí la que estoy mostrando acá. Entonces voy a dejar esto aquí solo como ilustración, porque ahora en adelante básicamente solo voy a hablar de la curva de la curva de Hilbert. Okay. Ahora vamos a la pregunta. ¿Cómo se usan las curvas que llenan el espacio en la práctica? Entonces,
¿Qué necesitamos para usar una curva de estas? Básicamente, si yo tengo un conjunto de puntos en el cuadrado unitario, lo que quisiera desde un punto de vista de una aplicación, por ejemplo, si esos puntos representan las entradas de una matriz o son simplemente datos que uno tiene que revisar o son partículas a las cuales hay que calcularles alguna propiedad, uno quisiera recorrer esos puntos en el orden especificado por la curva. Para ello, necesito una manera práctica y no estas precauciones que les enseñé anterior, que son solo para visualizaciones. Necesito una manera práctica que dado un t en 0, 1, necesito cómo calcular su imagen. Y al revés, dado un q en el cuadrado unitario, necesito encontrar un t tal que ht es q. Aquí tenemos un problemita y es que la inversa de h no está bien definida. Entonces hay que hacer un poquito para salir como una especie de salida inversa. Entonces, ¿cómo se puede calcular a ht? Esta idea de agarrar el intervalo y dividirlo en 4 partes y cada uno volver a dividirlo en 4 partes, eso lleva de manera natural a la representación cuaternaria del número t. Entonces, esencialmente, si yo considero esta representación, entonces uno puede demostrar que ht se puede representar de esta forma. Como una composición de varios operadores hasta que llego al punto cero. Y de hecho, otra propiedad muy que se puede demostrar de esta curva, pues, hablando de la curva de Hilbert, es que H0 es el punto 0, 0. Cada uno de estos operadores acá es alguno de estos 4. Entonces, lo que hay que hacer es investigar en qué orden tengo que aplicarlos para poder obtener la imagen del punto P. Esto de acá, vamos a ver dónde está. Esto esencialmente, si yo quiero calcular aquí sigo. Entonces, esta es la idea, okay. La representación cuaternaria de un punto, este término, básicamente esto es QI de acá, obviamente, solo puede tomar esos valores. Me dice a mí en qué posición del cuadrado estaba el punto T. Perdón, en qué posición yo tengo la recta y la divido en 4 partes. Entonces, ese Q1 me dice en cuál de estos subintervalos estaba el punto original. Entonces, la idea es entonces usar ese hecho para decir, mira, este T tilde que está acá me da la posición de la imagen pues, o me daría dónde estaría este punto en el cuadrado unitario en un cierto cuadrado, en un cierto refinamiento de estos de acá. Y lo que haría este operador Q es simplemente volverlo a poner en la posición original en el cuadrado 0,1, en el unitario. Y las operaciones que hacen eso son esencialmente puras traslaciones y esta que es una reflexión acá. Y entonces, a nivel práctico,
Entonces, ¿cómo haríamos eso? Aquí hay una pequeña función de Python que calcula esto y recibe como parámetros el número T que yo quiero calcular su imagen y el nivel de iteración. Recuerden, la curva de Hilbert está definida como en este proceso iterativo, entonces en cuál nivel de iteración yo quiero ver cuál es la imagen del punto T. Entonces lo que hace uno es, bueno, si la primera curva no hay que hacer nada, para la siguiente, entonces lo que hago es extraer el primer dígito de la representación cuaternaria de T. Para ello lo que hago es lo multiplico por 4 y tomo la parte entera. Y luego este residuo acá es pues a lo que yo le llamé T tilde en la diapositiva anterior. Entonces aquí está la llamada recursiva y eventualmente, dependiendo de qué valor me dé esto lo que me dice es en cuál de los perdón. Ok. El valor de Q entonces me va a decir en cuál de estos cuadrados de acá, subcuadrados de acá, tiene que estar la imagen de T. Y acá están los respectivos operadores que transforman la curva de un nivel al siguiente. Y eso, bueno, hacemos recursivamente. Ahora, vámonos para atrás. Si me doy un punto en el cuadrado unitario, necesito encontrar un T tal que HT es ese punto. El problema es que H no es biyectiva. Porque, por ejemplo, si un punto está por ejemplo, este punto de acá, este pertenece a varios subcuadrados al mismo tiempo, entonces tengo que definir, tengo que escoger uno. Y para poder definir una inversa de manera única. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es encontrar el subcuadrado que contiene a Q. Y en el caso de que Q esté en más de uno, entonces yo escojo a dedo cuál es el que quiero utilizar. Luego, evidentemente, tengo que mostrar que esa escogencia, de las posibles escogencias, eso me da la misma inversa. Pero ese es el caso para esta curva. Entonces, lo que hacemos, como digo aquí, encontrar el cuadrado Q que contiene a XY. Y luego la definición de la inversa esta es esencialmente devolverse en la recursión anterior. Entonces eso es más claro si lo vemos acá. Estas inversas de acá, estos operadores son estos cuatro de acá. Entonces devolverse es exactamente lo mismo. Me fijo en cuál subintervalo yo estoy, eso define cuál de estos operadores fue utilizado para calcular mi imagen, entonces uso la inversa de estos operadores de acá adecuadamente. Y al final, lo que devuelvo, fíjense que es exactamente lo inverso a lo que dice acá. Esto lo que hace es hacer Q el primer dígito en la representación cuaternaria de T.
Entonces, una pequeña función acá en Python que hace eso. Fíjense que estos cuatro operadores de acá son exactamente las inversas de estos cuatro que están acá. Perdón, es un poco rápido. Entonces, en la nueva función esencialmente voy a poner estos cuatro. Calcular la inversa de estos cuatro. Y aquí es donde yo hago la elección. Aquí pude haber perfectamente dicho x menor o igual, pero entonces acá en el caso contrario, entonces elijo perdón. Ok, no, los elijo como mutuamente exclusivos, eso es todo. Entonces aquí es donde estoy haciendo la elección de simplemente si, por ejemplo, el punto un medio está, yo escojo que está en el primer cuadrante. Entonces, puedo utilizar esa función ahora para graficar la curva y ya no hacerlo con la recursión anterior, que es bastante ineficiente. Aunque aquí también estoy haciendo llamadas recursivas, esto es mucho más rápido. No sé si ven, si se acuerdan la diferencia cuando lo hice con la tortuguita a como lo hice acá. Esto no se ve muy bonito, pero... ok. Ahora, yo les había prometido hablar de aplicaciones. Entonces, la aplicación por excelencia, o en la que yo tengo más experiencia con este tipo de objetos, es darse cuenta que esta curva yo la podría tomar hagámosla de nivel 2, pues más sencillo. Supongamos que con esta curva yo la utilizo para indexar, no sé, no tengo el lápiz, pues. La utilizo para indexar datos que están aquí puestos. Entonces, una aplicación muy bonita de este tipo de curvas es que esencialmente lo que me dan es una manera de pasarme de una dimensión mayor a una dimensión menor. En este caso, un objeto de 2 dimensiones, y yo agarro esta curva y la aplasto, entonces estos puntos que están acá son mapeados en algún lugar de esa curva. Y ahora, esta curva es mucho más fácil por ejemplo, dividirla. Por ejemplo, estos puntos rojos que están acá podrían ser los puntos, podrían ser las localizaciones de datos en una matriz, y yo quiero calcular un producto con un vector con esa matriz y lo quiero hacer en paralelo. Una manera de particionar los datos es definir la curva, recorrer la curva, utilizar el orden que esa curva induce en esos datos, y luego simplemente decir, voy a particionar aquí. Entonces esta parte de acá la trabaja un procesador 0, esta parte la trabaja un procesador 1. Estas curvas, las curvas que llenan el espacio, tienen la propiedad que si dos puntos acá son vecinos, están cercanos, pues en la curva también tienen esa propiedad muy bonita de localidad, y eso es una consecuencia directa de esa construcción recursiva que hicimos.
Entonces, por ejemplo, ahí eso se ve muy, en ese caso se ve muy sencillo, pero por ejemplo, ¿qué pasa si tengo algo como así? Entonces es la misma idea. Yo puedo entonces agarrar esa curva, o la heurística es, yo la aplasto porque eso me da un objeto unidimensional y ahí es muy fácil particionar. Entonces esa es exactamente la primera aplicación que les traigo. Aquí estoy simulando una partición en 4 partes de la curva. Y esto podría perfectamente corresponder con una partición que yo quiero hacer en una máquina paralela. Por ejemplo, si tengo una matriz muy grande, yo puedo elegir recorrer los elementos de la matriz de acuerdo al orden de la curva de Hill y utilizar la curva para distribuir esa matriz en paralelo. Vamos a ver cómo va esto. Esto fue demasiado. Entonces vamos a parar este kernel. Y lo que vamos a hacer es hacerlo más pequeñita. 7. Y aquí yo puedo jugar con esto, en cuántas partes quiero dividirla. Y eso pasa, como ven, casi que de manera simultánea. Evidentemente aquí yo no tengo la implementación más eficiente posible, por eso no puedo ir más allá intentemos ir al nivel 8. Ven, yo con este tipo de cosas es básicamente con lo que he trabajado desde que empecé con el doctorado. Particionar problemas utilizando estas propiedades de esta curva. Otra aplicación es si tengo un conjunto de datos, los puedo generar de manera aleatoria. Yo puedo usar la curva también para procesar esos datos de cierta manera. Aquí, por ejemplo, estoy haciendo una lista de 5,000 puntos. Los estoy y decido esencialmente para cada punto calculo la imagen inversa de ese punto. Lo mapeo al intervalo 0,1. Cuando los tengo en el intervalo 0,1, lo particiono en 7 partes iguales y a ver qué pasa. Entonces, ven, tal vez aquí puedo tomar menos puntos. Eso se ve más bonito. Yo tengo, por ejemplo, aquí hay mucho más que decir. Entonces, por ejemplo, en la aplicación anterior, hacemos menos partes. Y aquí un poquito menos partes. Aquí hay mucho que decir porque, por ejemplo, en una aplicación real, es no solamente utilizar las propiedades de la curva para hacer la partición, pero las propiedades de la curva también son fundamentales para establecer patrones de comunicación entre las diferentes partes en las que yo particione un problema. Entonces, estas propiedades de localidad de las curvas que llenan el espacio me permiten, dado de que, como mencioné anteriormente, si 2 puntos acá están cerca en la curva también, cuando agarro esto y lo plano en una dimensión. Eso quiere decir que si un punto de acá necesita información de un punto que está coloreado de otra manera y por ende puede ser, esto yo lo puedo llamar que esto está particionado en una máquina con varios procesadores. Las mismas propiedades de las curvas que llenan el espacio pueden ser explotadas
para calcular estas relaciones, para saber quién es mi vecino y para tener acceso a él de manera rápida. Eso es todo un área de investigación dentro de que hace como una intersección entre computación y análisis numérico, en la cual se estudian este tipo de algoritmos, se estudia cómo se obtienen estas relaciones entre los vecinos, y cómo calcularlas eficientemente. Lo mismo para acá. Yo en particular tengo mi experiencia no es con la curva de piano, sino con la curva de Lebesgue. Pero eso me la voy a guardar para otro día, para una charla de otro día en que les hable de refinamiento de mallas de manera adaptativa. Uso esencialmente la curva de Lebesgue. Lo que hace es recorrer de esta manera. Este se va por acá. Esta sí tiene la propiedad de que pega brincos. Y el ordenamiento que da, de hecho, tiene un nombre. Pero como les dije, esa me la voy a guardar para otra charla otro día, porque de esa ahí sí tengo mucho más que decir. Quería como finalizar contándoles que estas curvas que llenan el espacio son ampliamente utilizadas en la comunidad en particular en la comunidad de computación en alto rendimiento. Y acá tengo links, quería mostrarles simplemente ejemplos de librerías que hacen uso de estas herramientas. Por ejemplo, la librería piano hace uso de la curva de piano, y lo que hace esta librería es utilizar las propiedades de la curva de piano para resolver solvers para ecuaciones en derivadas parciales. Esta es una librería gigantesca desarrollada en la Universidad de Stuttgart. Y no sé, vamos a ver, aquí podemos ver tal vez un ejemplo de alguna simulación. Bien, esto no me está dando algo rápido acá. Otra librería grande es Soltan. Esta es una librería que hace mucho más que curvas que llenan el espacio, sino que es una librería en general de particionamiento utilizando grafos. Por ende, aquí hay una relación también entre a veces se tienden a combinar propiedades de curvas que llenan el espacio con grafos o con árboles. Esta es una librería muy grande, como ven, estos laboratorios nacionales en Estados Unidos hacen investigación de muy alto nivel. Soltan hace, de hecho, uso de la curva de Hill en uno de sus módulos.
y todo lo que les acabo de contar. Otro ejemplo es la librería Pablo. Aquí sí hay unos videos muy bonitos de simulaciones usando mallas. No sé, por ejemplo, mostrarles este acá. Esa simulación de burbujas moviéndose hacia arriba es básicamente una advección que mueve las burbujas con velocidad constante en un cuadrado. Y la malla utilizada para esa simulación está manejada por esta librería que hace uso de la curva esta de Lebesgue que les mostré antes. Finalmente, la librería P-Forest, con esta es en la que yo tengo mucho más experiencia porque fue la que utilicé durante todo el doctorado y sigo utilizando ahora que estoy haciendo mi pasantía postdoctoral. Esta básicamente hace una generalización de la librería Pablo, en la cual uno puede pegar varias curvas que llenan el espacio unas junto a otras para tener una idea o poder representar geometrías un poco más complicadas. Y a esta le tengo un gran cariño porque gracias a esta librería bueno, a esta librería tengo que agradecerle al doctorado, por ejemplo, gracias a las propiedades de la curvita esta de Norton. Pero sí, creo que más o menos eso sería lo que quería contarles. Si tienen preguntas, con mucho gusto estoy atento a eso. Muchísimas gracias. Te agradezco por la presentación. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo un par, pero primero, no sé si hay alguna pregunta por ahí.